¿qué revisaron acerca de daños al DNA, por favor? Así, gracias, Mestli, por favor. Sí, doctora, ¿sí me escucha bien? Sí, yo sí, Bien. gracias. Bueno, pues tenemos diferentes lesiones que se pueden producir al DNA y estos en la forma en la que se producen se van a dividir. Bueno, el libro mencionaba que era de forma espontánea o bien por exposición a agentes mutagénicos y mencionaba 3 ejemplos, la desaminación, la depurinización y el daño oxidativo de las bases nitrogenadas. Okay. En el primero, que es la desaminación, iba a consistir en la pérdida de grupos aminos. En el caso de la depurinización, es la eliminación de los enlaces N-glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar. Entonces, esto iba a generar una pérdida del residuo o bien de adenina o bien de guanina. Y pues también habían diferentes compuestos, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno o los radicales hidroxilo, que estos iban a generar alteraciones y además íbamos a tener 2 importantes, que era la 8-oxoguanosina y el glicol de timina. Muy bien. Sí, gracias, Mestli. Lili creo que continuaba, ¿no? En la lista. Sí. Sí, bueno, ya mi compañera comentó sobre la desaminación, que pues sobre todo el hecho de que tenemos una citosina y al quitarle ese grupo amino se vuelve en uracilo, pues va a estar uniéndose a la adenina en vez de la guanina, entonces nos va a cambiar el orden de todo, ¿no? Pero también aparte de estas cosas que mencionó mi compañera, venía acerca de los agentes que influyen en esto, entonces tenemos también los agentes alquilantes, que van a ser aquellos que van a añadir un grupo etilo o metilo, que pues sería el grupo alquilo, y pues esto va a añadirse en las bases nitrogenadas y va a alterar pues el apareamiento que se tiene con estas bases, por lo tanto va a estar bloqueando la replicación y va a impedir que se lleve a cabo de una manera normal. Y también estaban los agentes intercalantes, pero creo que se lo dejo a mi compañera a ver si quiere comentar algo más. Ok. Para que seamos más los que participen. Ok, gracias, Lili. Sí, bueno, pues estas alteraciones en las secuencias del ADN se van a conocer como mutaciones, y estas mutaciones se pueden dar tanto en células somáticas como en células germinales. En el caso de las células somáticas no va a ser heredable, pero en las células germinales sí. Se van a clasificar estas mutaciones tanto ya sea en magnitud, que sean grandes, dañando los cromosomas, de daños medianos o bien daños pequeños o puntuales. Otra clasificación va a ser de acuerdo a sus mecanismos, ya sea puede haber por mecanismos endógenos o exógenos. En el caso de los mecanismos endógenos, va a ser ya sea por errores en la replicación, por la desaminación, como ya mencionaban mis compañeras, que es la pérdida de los grupos aminos, por depurinización o por otros agentes endógenos. Y en el caso de daños exógenos, se va a subdividir a su vez. Puede ser tanto por agentes biológicos, como por ejemplo virus que nos provocan estas mutaciones. También puede ser por agentes físicos, como la radiación ultravioleta o la radiación ionizante. En este caso, esta luz ultravioleta al dañar el ADN va a hacer que va a pirimidinas, principalmente entre las timinas. Estas se van a encontrar unidas una consecutiva de la otra, y esto va a dañar cuando se quiera hacer la replicación. Bueno, también va a haber en estas, puede haber también por agentes químicos como de acción directa, ya sea alquilantes, que en este caso van a añadir grupos alquilo, como ya mencionaron mis compañeras, o también por agentes intercalantes. Aquí mencionaba que otros componentes se van a añadir entre los nucleótidos. Mencionaba el etidio y no recuerdo los otros. Bueno, y estos van a ser los mecanismos por los cuales se va a dañar el ADN. Este daño en el ADN, estos cambios
pueden ser por ya sea sustitución, por deleción o pérdida y por inserción. En el caso de la sustitución, pues se va a cambiar un nucleótido por otro. Ya sea por transición, en el cual se van a cambiar bases purínicas por purínicas o pirimídicas por pirimídicas, o por transversión, en el cual se van a cambiar ya las purinas por las pirimidínicas. En el caso, pues, de la deleción o pérdida, como su nombre lo dice, va a haber pérdida de uno o más nucleótidos en la secuencia y va a ser principalmente en la no codificante. Normalmente no va a ocurrir en la parte codificante. Y en el caso de la inserción, pues sería por aparición de nuevos, de uno o varios más pares de nucleótidos, y también va a ser más común en el ADN no codificante. Sí, gracias por la inserción, sí. Gracias, Janet. Carla. Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, yo quería comentar igual sobre los agentes, pero ya comentó la mayoría de mi compañera, pero le faltó uno que es el análogo de bases, que esos son compuestos químicos que van a ser con estructura similar a la de las bases nitrogenadas. Y entonces estos se van a parear de forma incorrecta y esto va a provocar errores en la replicación. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el 5-bromouracilo, que va a ser análogo de la timina. Entonces, se va a formar un par de bases con la adenina, pero lo va a hacer entonces de forma incorrecta y va a tener problemas en la replicación. E igual la energía ionizante, por ejemplo, la luz ultravioleta, va a hacer que se formen enlaces covalentes entre dos pirimidinas contiguas, y esto va a interferir en la unión de las bases nitrogenadas con la cadena complementaria. Igual los agentes intercalantes, estos van a ser unos compuestos que se van a intercalar entre los nucleótidos del ADN y van a producir adición de un solo par de nucleótidos. Estos pueden ser la proflavina, la acridina y el etidio. Digo, perdón, Carla. Va Brenda, ¿verdad? Brenda y Sí, luego doctora, buenos Cassandra. días. Buenos días, Brenda. Pues también más generalizado, creo que mis compañeras ya dijeron bastantes cosas. Pues el ADN va a estar expuesto constantemente pues a diversos agentes, ya sean físicos, químicos o biológicos, y pueden pues llegar a originar mutaciones y alterar la información genética del individuo. Estas pues pueden ser, como ya lo mencionó mi compañera Janet, endógenos, que pueden ser dados del metabolismo celular o por errores en el proceso de replicación del ADN, y también se pueden dar por ciertas infecciones virales e incluso por factores ambientales como la luz ultravioleta o la radiación ionizante. Estos pues van a interferir en procesos como la transcripción y la replicación, e inclusive pues pueden generar un descontrol en la división celular. También nos menciona que pues varias de estas enfermedades humanas, conocidas como síndromes de inestabilidad cromosómica y ciertos tipos de cáncer, están relacionadas pues a las fallas en los sistemas de reparación del ADN. Ok. Gracias, doctora. Gracias, Brenda. Luego era Cassandra y ya. Sí, Gracias. doctora. Gracias, Cassandra. Bueno, igual como dice Brenda, pues creo que ya mencionaron gran parte del tema. Lo único que me gustaría agregar es sobre la energía ionizante, que algunos efectos que va a tener sobre el ADN pueden ser que va a producir un daño directo a las bases nitrogenadas, lo que va a provocar que se generen especies reactivas de oxígeno, que igual ya lo comentó, creo que Messi. Y también otro efecto de la energía ionizante va a ser que va a romper los enlaces N-glucosídicos, lo que va a inducir a la formación de los sitios apurínicos, que igual es un cambio que se mencionaba dentro de los cambios espontáneos. Ok. ¿Es todo, Cassandra? Pues, gracias. Sí. Muy bien. Pues ya sus compañeras mencionaron la mayoría de lo que tenemos que revisar en este tema. Si ven, creo que después de lo que terminamos de ver en cuanto al mecanismo de replicación, vimos que el mecanismo de replicación trata y asegura que el proceso de copiado sea lo más fiel
a lo más igual o lo más parecido o semejante a la secuencia de la molécula de DNA original, ¿no? Y durante el proceso de replicación vimos que la DNA polimerasa tiene un dominio de corrección de prueba y que previo al mecanismo de replicación existen mecanismos que se aseguran que la información genética que se va a copiar tenga el menor daño posible, o mejor dicho, que no tenga daños. Y también platicamos rápidamente que durante el proceso de replicación, aunque no lo vimos de manera profunda, en el caso de células eucariotas, se asegura que solamente cada cromosoma se copia una vez. Y aún así con todo lo que vimos, estamos leyendo y estamos viendo que aún así el DNA en un momento determinado puede sufrir daños. Estos daños, cuando se conservan y cuando se preservan y cuando pasan de una generación a otra, entonces se conocen como mutaciones, ¿no? Y estas mutaciones, pues, nos interesan a nosotros porque esta acumulación de mutaciones puede dar como resultado el desarrollo de enfermedades como el cáncer, ¿no? Hay que recordar que el cáncer es una colección de mutaciones, ¿no? No es solo una, son varias mutaciones que van acumulándose cuando las células se reproducen y pasan de generación en generación y van acumulando alteraciones en las secuencias genéticas. Pero aún así, aunque se formen alteraciones y aunque durante la replicación se produzcan daños o durante el tiempo en el que la célula se mantiene viva sufra algún daño, porque ya sus compañeros mencionaron que existen varios factores que pueden en un momento determinado conducir a daños en la información genética, que pueden ser por circunstancias endógenas o exógenas, ¿no? Endógenas, situaciones propias de la célula, ¿no? Hay situaciones como las inestabilidades de ciertos enlaces que van a dar como resultado pérdida de información, o sea, perder una base, es decir, que en un momento determinado en una de las hebras una base se quite de ahí, eso es pérdida de base, y eso constituye en un momento determinado una alteración en la información genética y una mutación si es que esta falta de información se preserva de una generación de células a otra. Pero aún así no todo está perdido. Doctora, disculpe, ¿está presentando? No, todavía no. Bueno, es que luego me espanto. Y aún así no todo está perdido. Ya Cassandra mencionó, ¿fue Cassandra o fue? Creo que sí, Cassandra. Cassandra o Brenda, no recuerdo bien, mencionó acerca de maquinarias de reparación, que sería, y por eso estamos viendo daños, porque vamos a ver que existen muchas maquinarias de reparación, las células no tienen todo perdido cuando en un momento dado pueden sufrir un daño o endógeno o exógeno, porque existen estas maquinarias de reparación que en un momento determinado van a venir a tratar digo, porque no necesariamente siempre funcionan de manera correcta. Y cuando no funcionan de manera correcta, vamos a ver que generalmente están asociadas al desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, estas maquinarias proteicas van a poder en un momento determinado detectar daños en la información genética. Vamos a ver qué daños muy en específico. Cada maquinaria de reparación está como que muy especializada para determinados tipos de daños, de los que ustedes ya comentaron, y ahorita vamos a verlos rápidamente. Y les dejé de tarea que los hagan en dibujito, ¿no? Como para que lo entiendan mejor, ¿no? Si me están hablando de una pérdida de base, pues van a dibujar a qué me refiero, si hay una inestabilidad en el ACN glicosídico, a qué me refiero con una pérdida de base asociada a inestabilidad del enlace N glicosídico, o a qué me refiero con una desaminación de citosina, ¿no? Para que vean a lo mejor ya un poco más claro a qué me estoy refiriendo con esto que estamos platicando. Entonces, les di suficiente tiempo para la tarea, considerando que tenían examen y que tienen examen conmigo también. Entonces ya ahí revisan sus tareas para que las comiencen a realizar. Entonces, bueno, vamos a platicar rápido de esto y ahora sí voy a presentar, Lili.
que no te asustes. Gracias. Sí. Entonces vamos a ver que ya algunos de ustedes comentó que las mutaciones las podemos clasificar, ¿no? Dependiendo primero del tipo de célula en que la encuentren. Hay que recordar que hay células germinales y células somáticas. Y algo que comentaba, no recuerdo, alguna de ustedes comentó que en el caso de las células somáticas no son heredables. Sí son heredables. Recuerden que las células somáticas también entran en ciclo celular y también se reproducen y tienen hijitos, ¿no? A lo mejor se refería a que no van a pasar de una generación de individuos a otra, como ocurre en las células germinales. Pero en el caso de las células somáticas también se pueden heredar, pero no sé si estoy siendo clara en esto que estoy diciendo. Sí se heredan, porque la célula va a reproducirse y va a haber a partir de esa célula otra generación de células. Entonces, en este caso sí se van a heredar, por eso se pueden considerar mutaciones de células somáticas. También hay mutaciones en células germinales, ¿no? En cuanto a magnitud, ¿no? Ahí están las grandes mutaciones o anomalías cromosómicas y que estas seguramente van a revisar ustedes en genética y van a ver mucho de esto, ¿no? Y están estas mutaciones pequeñas o puntuales que obedecen a las reglas generalmente, la mayoría, a las reglas de Mendel en cuanto a los patrones de herencia, ¿no? Asociadas a estas mutaciones, ¿no? Y en cuanto al mecanismo en cómo se originan las mutaciones o los cambios en las secuencias génicas, pues podríamos hablar de aquellas que son endógenas, que ya sus compañeros mencionaron varios mecanismos endógenos, y aquellas que son exógenas, ¿no? Que están generadas o están asociadas a estas sustancias o a estos factores que en un momento pueden ser considerados como mutágenos, ¿no? Que en un momento dado pueden estar dañando la información genética y que nadie está exento de estas, ¿no? Ninguno de nosotros está exento de estar sometidos a situaciones de daño en nuestra información genética mediada por mecanismos endógenos o mecanismos exógenos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos sería la radiación ultravioleta y creo que todos, sin excepción, nos exponemos a radiación ultravioleta porque además la necesitamos, ¿no? Entonces, no podríamos no exponernos al sol, ¿no? En cuanto a las mutaciones puntuales, ya algunas de sus compañeras mencionó que había cambios en las secuencias de DNA en la cual se podían generar cambios por sustitución. Vamos a ver que en el caso de la replicación, cuando vemos la replicación y en la replicación la DNA polimerasa se puede equivocar, puede sustituir una base por otra. Entonces, si este cambio se conserva, entonces sería una mutación en la cual van a observar una sustitución. Inserción, bueno, inserción pues es insertar información genética. Ya sus compañeros mencionaron que habían, por ejemplo, agentes intercalantes, ¿no? Es decir, agentes o mutágenos capaces de insertarse en las secuencias de DNA o entre las dos hebras que podían considerar o que podían, si se insertan en una de las hebras o insertan información genética como los virus, por ejemplo, están insertando mayor cantidad de DNA en las hebras y obviamente eso, si se conserva, será una mutación, ¿no? O una deleción, que sería pérdida de la información genética. Vamos a ver que existen mutágenos que son capaces de romper la doble hebra de DNA, es decir, de causar ruptura en las hebras, y este corte en las hebras de DNA puede conducir a pérdida de la información genética. Esta pérdida se conoce como deleción, ¿no? Entonces, no está bien ni ganar, ni perder, ni sustituir, ¿no? O sea, no es nada más mantener un número de bases correcto, no, es más bien mantener el orden de las bases. Si el orden se pierde, entonces están perdiendo información genética. Entonces, vamos a ver entonces cuáles podrían ser los mecanismos que pueden en un momento dado conducir al daño. Entonces, un daño es cualquier modificación
que puede ser en la estructura física, ya hay agentes intercalantes que van a conducir a cambio en la estructura física del DNA, o puede ser un cambio en la química del ADN que va a dar como resultado una molécula alterada, ¿no? Y esta molécula alterada obviamente va a ser diferente a la molécula de ADN original y obviamente habrá cambios en sus propiedades físicas, químicas o estructurales. Entonces todos, cualquiera de estas situaciones que vamos a mencionar que conduzcan a cambios de este tipo en el ADN, pues van a producir daños, ¿no? Si estos daños se conservan, es decir, si estos cambios se preservan de una generación de células a otra, entonces estamos hablando de mutaciones, ¿no? Existen sustancias que tienen esta característica que se conoce como genotoxicidad. Aquellas que tienen esta capacidad son sustancias que pueden dañar la información genética, lo que va a dar como resultado mutaciones o conducir a neoplasias, ¿no? Entonces, un genotóxico es aquella molécula que tiene esta capacidad de genotoxicidad, y es decir, son agentes que pueden dañar al ADN. Otro término que también utilizamos es mutágeno, ¿no? Que es un agente que afecta directa o indirectamente el ADN, por lo cual puede eventualmente causar un cambio que potencialmente puede ser hereditario, y este cambio en la secuencia o estructura suele tener igual propiedades cancerígenas, ¿no? Ya que va a causar un daño, ya que el daño causado por su acción va a desencadenar esta transformación neoplásica. Si ven, vamos a hablar de un fenómeno de transformación en una célula normal, ¿no? De una célula normal a una célula neoplásica. Estos cambios en las secuencias de ADN, les vuelvo a repetir, no es solo un cambio, serán colecciones de mutaciones, colecciones de cambios en las secuencias genéticas que van a dar como resultado el cambio a una célula normal o a una célula mutada, ¿no? Y otro término que tal vez alguna vez lo han escuchado, teratógeno. El teratógeno es un agente que puede inducir un desarrollo anormal a nivel prenatal, y obviamente no puede o no estar relacionado con un cambio directo en el ADN. Un ejemplo interesante de un teratógeno, por ejemplo, es la talidomida, que se sigue utilizando actualmente en el tratamiento, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Este medicamento fue utilizado en los años, no recuerdo, 50, 60, y lo interesante de esto es que lo indicaban a las pacientes embarazadas para quitarles ¿cómo se les dice eso? El vómito. ¿Cómo se le llama? Antiemético, sería lo correcto el término, ustedes que saben más que yo de esto. Se utilizaba para quitarles el vómito a las pacientes embarazadas, ¿no? Y entonces, lo que no sabían es que la talidomida tiene efecto teratogénico, ¿no? Y puede actuar interfiriendo la vascularización de las partes de un cuerpo en desarrollo durante la morfogénesis del embrión. Y entonces lo que se dieron cuenta es que los chicos o los bebés de esa época, de mamás que utilizaron talidomida para controlar los vómitos, pues empezaron a nacer con esto que se conoce como focomelia, ¿no? Que es la ausencia de la mayor parte de los brazos o de las piernas, ¿no? O la presencia de manos o pies en forma de aletas, que se van a extender directamente desde los hombros o la pelvis, ¿no? Esta deformidad siempre ocurría, o casi siempre ocurría en ambos lados, en ambas extremidades, y a menudo pues tenían un patrón de desarrollo anómalo tanto en brazos como en piernas, ¿no? Esto dio como resultado el surgimiento de algo que se conoce como farmacovigilancia, ¿no? A raíz de esto, a raíz de esta emergencia médica, y esto creo que primordialmente ocurrió en Europa, y todavía las personas que sufrieron este daño todavía están luchando porque
les indemnicen, ¿no? La farmacéutica que sacó este medicamento a la venta, para que pues ellos se puedan mantener, porque obviamente pues tienen una discapacidad bastante severa, ¿no? Entonces, la talidomida pues es un ejemplo de un teratógeno, aunque no necesariamente es un mutágeno, ¿no? Pero pues va a dar como resultado este tipo de daños, ¿no? Y se los puse como ejemplo por la importancia que tiene la administración de fármacos y obviamente la vigilancia de sus pacientes, ¿no? Y estar al pendiente de las publicaciones al respecto de los medicamentos que se pueden administrar a sus pacientes, ¿no? Eh, Esto nada más, sí, perdón, no veo, espérame. ¿Alguien? Sí, Shirel, ¿alguien habló? Yo iba a mencionar, doctora, tiene tiempo que leí de esto de la talidomida y los pacientes buscaban una indemnización porque el error había sido el de la farmacéutica, ¿no? Habían producido un isómero del compuesto de la talidomida y entonces uno era dextrógiro, otro era levógiro y entonces el que salió a la venta era el que tenía efectos teratógenos. Sí, pues les digo, son de estos errores garrafales, ¿no? Que que pueden haber en la medicina y yo solo se los puse como un pequeño ejemplo. De hecho, gracias desafortunadamente yo siempre he dicho que las cosas malas tienen que pasar para que salga algo bueno y desafortunadamente esto ocurrió y afortunadamente a raíz de esto surgió esto que se conoce como farmacovigilancia, ¿no? Observar los efectos a largo plazo de los medicamentos que se administran, ¿no? Entonces, todavía siguen en la lucha de una indemnización, esto no ha terminado, ya son personas ya muy grandes y que obviamente requieren de cuidados, ¿no? Ya, obviamente que seguramente los padres de estas personas pues ya no viven, ¿no? Entonces, pues quién va a tener cuidado de ellos, pero bueno, entonces nada más fue un comercial que siempre me gusta poner comerciales. Entonces, ahora sí, vamos a ver mutaciones endógenas. Ya sus compañeros hablaron de muchos mecanismos que pueden estar asociados al desarrollo de alteraciones o de mutaciones o cambios en las secuencias a nivel endógeno. El primero es la incorporación de nucleótidos erróneos durante el proceso de la replicación, ¿no? Y esto está mediado por las DNA polimerasas. Las DNA polimerasas tienen una tasa de error, o sea, sí se pueden equivocar, no son perfectas, ¿no? Entonces, en un momento dado, durante el proceso de la replicación, la DNA polimerasa puede cometer errores, aunque mínimos pueden cometer errores, ¿no? Otras mutaciones espontáneas que ya varios compañeros mencionaron, uno es las sustituciones por desaminación oxidativa, la pérdida de bases por inestabilidad química del enlace N-glicosídico y la mutación de bases por mutágenos endógenos, ¿no? La incorporación de nucleótidos erróneos durante la replicación. Si recuerdan esto, ¿verdad? Eso sí lo vimos. Estos serían los pares de bases de Watson y Crick. Esto es lo correcto que debiéramos encontrar en las cadenas de DNA. Esto es lo que debemos de observar siempre, ¿no? Apareamientos entre timina y adenina y entre citosina y guanina. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? No creo que alguien me diga que no. Pero en un momento determinado podrían observar apareamientos de este tipo. Si ven aquí dice forma imino rara para la citosina, o sea, esto es una citosina y está en una forma que se conoce como imino. Esta estructura es una forma tautomérica, ¿no? Si ven hay un desplazamiento de los protones y eso hace que la citosina se pueda aparear en un momento determinado con una base incorrecta. Esto va a dar como resultado apareamientos incorrectos, ¿no? Adenina no debiera de estar apareada con una citosina. Recuerden, adenina debía de estar apareada con una timina, pero la estamos viendo apareada con una citosina. ¿Por qué? Porque esta base, en este caso, está en forma
imino, y esta forma imino hace que se formen apareamientos que no deben de darse, ¿no? Y esto va a dar como resultado apareamientos incorrectos. Esto se puede considerar como una mutación endógena. Nadie la está causando, hay un cambio en la posición del protón y eso va a originar apareamientos incorrectos. Otro apareamiento incorrecto que se podría observar entre las dos hebras de DNA sería la forma enol rara para timina, que si ven está aquí apareada con una guanina y también pues ya no cuadra, ¿no? Timina, ¿con quién debía de estar apareada? Con adenina y no con guanina, ¿no? Entonces, estos apareamientos se conocen como apareamientos incorrectos y se dan por formas tautoméricas. Si ven aquí, la timina está en forma tautomérica, la citosina está en forma tautomérica, aquí la adenina también puede estar en forma tautomérica y aquí en este caso la guanina. Cuando la adenina está en forma imino rara, se puede aparear con una citosina, y cuando la guanina está en forma rara, puede estar apareada con una timina, ¿no? Esto va a dar como resultado apareamientos incorrectos. Si durante la replicación la DNA polimerasa incorpora un nucleótido incorrecto, ya sea porque el nucleótido que está incorporando está en forma tautomérica o el de la hebra está en forma tautomérica, pues va a dar como resultado este tipo de errores, ¿no? Si hay un cambio tautomérico en el molde, durante la replicación, la DNA polimerasa pues se va a equivocar y va a introducir una base incorrecta, ¿no? Si esto se conserva, ¿no? Vuelvo a repetir, si estos errores se conservan, entonces pasarían de una generación de células a otra, ¿no? Y una vez que pasan de una generación de células a otra, entonces estaríamos hablando de mutaciones, ¿no? Que ya vimos que podrían ser mutaciones por sustitución, ¿no? Estas mutaciones por, por sustitución pueden ser o transiciones o transversiones, ¿no? Entonces, si ven, esto podría ocurrir, y de hecho ocurre, ¿no? No hay un factor que lo origine, pero puede ocurrir. Pero si ven aquí estoy diciendo que puede conservarse o no. Vamos a ver más adelante que existen mecanismos, bueno, más bien existe un mecanismo de reparación que se va a asegurar que después de la replicación haya un proceso de revisión para asegurarse que estos apareamientos sean los adecuados o los correctos, ¿no? Y esta maquinaria de reparación en un momento determinado puede detectar en dónde está el error. Cuando no se detecta el error, es decir, cuando la maquinaria de reparación entonces no funciona de manera correcta, entonces esto se va a conservar, va a pasar de una generación a otra, y este cambio que se conserva y pasa de una generación a otra, entonces se llama mutación, ¿no? ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna duda respecto a esto? No, todo claro, doctora, gracias. Ok, continuemos con esto. Entonces, este sería el primer daño endógeno. Entonces, ya vimos otro ejemplito, aquí sería la forma tautomérica enol para la guanina, se va a aparear con una timina, y aquí ya estamos hablando de un apareamiento incorrecto, ¿no? Y esto va a dar como resultado que se conserve, y vuelvo a repetir, si se conserva y pasa de una generación a otra, entonces estamos hablando que este cambio se llama mutación. Si no pasa de una generación, o sea, si no se conserva y pasa de una generación a otra, pues entonces sería un daño, y este daño pues va a ir, no sé, si no se conserva, entonces no se va a llamar mutación. Entonces, otra mutación endógena serían las sustituciones por desaminación oxidativa, ¿no? Las sustituciones por desaminación oxidativa se pueden dar por la pérdida de un grupo amino exocíclico, y esto va a dar como resultado la aparición de un grupo carbonilo anular, y esto va a dar como resultado alteraciones en la formación de puentes de hidrógeno, y esto va a dar, en el caso de la estructura del DNA, alteración en el emparejamiento de las bases, ¿no? Otra situación que puede conducir a sustituciones por desaminación oxidativa, y esto ya no sería causado de forma endógena, sino exógena. O sea, la forma endógena
que origina sustituciones por desaminación oxidativa sería la pérdida del grupo amino por aparición de un grupo carbonilo anular, ¿no? Esto puede ocurrir de manera espontánea en la estructura de la base, pero también puede ocurrir por efecto de ácido nitroso, ¿no? El ácido nitroso puede conducir a la desaminación de la base y va a producir de manera, se puede producir mediante el óxido nitroso, que en este caso entonces será un agente mutágeno, ¿no? Entonces, si vuelvo a repetir, los pares de bases normales serían estos: timina, adenina, guanina, citosina, esto es lo normal, pero si hay desaminación de bases, entonces podríamos observar estructuras de este tipo, ¿no? La desaminación de citosina entonces va a dar como resultado la aparición en la estructura del DNA de un uracilo, ¿no? O la desaminación de la adenina va a dar la aparición de una hipoxantina en la doble hebra de DNA, y esto obviamente ya estamos hablando de cambios en las secuencias de DNA, ¿no? Y esto, si se conserva, entonces se va a considerar como una mutación, ¿no? Que puede ser por causa endógena o por causa exógena, como acabábamos de mencionar. También vamos a ver que existen maquinarias de reparación que pueden en un momento determinado reparar este tipo de daños. Vamos a ver que hay formas de reparar estos daños, ¿no? Habrá enzimas que puedan reconocer de manera directa ciertas estructuras que no son normales o que no son correctas en el DNA y van a mediar la eliminación o de una base o de la base directamente o de un tramo de la hebra de DNA para poder sacar en ese tramo la secuencia o la base que está alterada, ¿no? Entonces vamos a ver que esto no puede en un momento dado solamente ser momentáneo y pueda ser reparado por las distintas maquinarias de reparación. Entonces, por favor, también vayan revisando maquinarias de reparación y vayan viendo de estos daños que estamos revisando, qué maquinarias de reparación podrían en un momento dado primero detectar ese tipo de daño y luego reparar el daño, ¿no? Hay que recordar que siempre hay proteínas que van a hacer un reconocimiento específico de ciertas secuencias de DNA y en este caso un reconocimiento del daño en particular que estamos mencionando. Entonces, por favor, a las maquinarias de reparación van primero a determinar qué maquinaria proteica reconoce el daño, luego una vez que se reconoce el daño, cuál sería el siguiente paso y que sería obviamente eliminar el DNA dañado o el tramo de DNA dañado y luego sería conseguir o recuperar la información que se perdió, ¿no? Entonces, para cada etapa, por favor, busquen cuál sería el mecanismo que van a llevar a cabo las maquinarias de reparación. Otra cosa que antes que se me olvide, a veces las maquinarias de reparación se llaman igual para eucariotas y procariotas, pero aquí sí, los mecanismos en algunos casos sí difieren y los nombres de las enzimas igual, ¿no? O sea, sí se elimina el mismo daño tal vez, pero no son los mismos nombres de las maquinarias enzimáticas y habrá algunas maquinarias de reparación que solo apliquen para célula eucariota y otras que pues, solo apliquen para célula procariota, ¿no? Entonces, para que lo incluyan en la tarea que les dejé para la próxima semana. Otro daño mediado por daños endógenos sería el daño oxidativo, ¿no? Recuerden, ustedes ya vieron en bioquímica que las especies reactivas de oxígeno se van a generar durante el proceso de respiración aeróbica normal y van a producirse radicales libres, y estas especies reactivas de oxígeno pues incluyen a los radicales, a los aniones superóxido, el radicales hidroxilo y el peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno. Estos se pueden generar por este mecanismo normal que llevan a cabo las células,
pero también alguna de sus compañeras mencionó que se pueden generar por la exposición a radiación de alta energía, ¿no? Entonces se van a producir por situaciones endógenas propias de la célula y obviamente en este caso necesarias para mantener a la célula viva o por exposición a agentes endógenos, ¿no? Como en el caso de la radiación de alta energía. El daño oxidativo puede producir más de 100 tipos de modificaciones químicas en el ADN y dentro de estas modificaciones que podríamos mencionar, pues está la pérdida de bases y otra cosa importante sería la rotura o la ruptura de una cadena. En algunos casos hasta puede haber ruptura de doble hebra de DNA, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, podría conducir a lo que platicábamos acerca de la pérdida de información, ¿no? Entonces, puede ser que se rompa una hebra y se pierda información, o puede ser que se pierdan dos hebras, ¿no? Y entonces, perdón, puede ser que se rompa una hebra y tal vez sea más sencillo en un momento determinado reparar ese daño, o la ruptura de doble hebra, y entonces también, por favor, vayan leyendo qué pasa cuando en las cadenas de DNA se rompen las dos hebras y se pierde información. O sea, si se rompen las dos hebras, pues estamos de acuerdo que se va a ir un tramo del cromosoma, ¿no? Este tramo o esta parte de información genética, pues cómo se podría reparar, ¿no? Digo, ahorita no me lo contesten porque todavía no es el tema, pero sí es una pregunta para cuando veamos el tema y ustedes me puedan explicar cómo, si se pierde un tramo de información genética, cómo le hace las maquinarias de reparación para conseguir esa información que hace falta. Si se pierde la información de una hebra, creo que ya todos estamos de acuerdo en que cuando se tiene una hebra, pues se puede conseguir la información de la hebra complementaria, pues recurriendo a estos mecanismos o a este mecanismo o a esta regla de Chargaff, perdón, que les va a permitir determinar la hebra, el orden de la hebra complementaria y obviamente una DNA polimerasa si tiene un extremo 3' hidroxilo y si tiene una hebra de DNA molde, puede conseguir sintetizar la hebra complementaria. Pero si no tiene molde, ¿de dónde se va a conseguir la información? ¿No? Entonces, eso es para que vayan revisando en cuanto a las maquinarias de reparación. Bueno, entonces las mutaciones, ya mencionamos algunas mutaciones endógenas, ¿no? Ya vieron que, exógenas, perdón, ya vieron que algunos mecanismos endógenos que revisamos también pueden ser originados por sustancias exógenas o por mutágenos endógenos, y existen otros que también nos interesaría reparar. Están los agentes ambientales, físicos, químicos, que van a interferir o que pueden interferir con la maquinaria replicativa, que van a conducir a daños en el DNA. Y uno de ellos, pues sería, ya alguna de sus compañeras mencionó, los análogos de base. Los análogos de base son sustancias que en un momento se pueden incorporar durante el proceso de replicación ocupando la posición de alguna base nitrogenada, como el caso, por ejemplo, del 5-bromouracilo o de la 2-aminopurina. El 5-bromouracilo puede sustituir a una timina o a una guanina, y la 2-aminopurina puede sustituir a una adenina, ¿no? El 5-bromouracilo puede sustituir a la timina si está en forma ceto, como está aquí, ¿no? O puede sustituir a la guanina, a la citosina, si está en forma de enol, ¿no? Este 5-bromouracilo puede sustituir tanto aparearse como con adenina como guanina, ¿no? Entonces, y en el caso de la 2-aminopurina podría sustituir
a la adenina, ¿no? Estas estructuras en una doble hebra de DNA, pues no son normales, ¿no? Hay una sustitución de la base y esta sustitución de la base pues está alterando la información genética. Entonces, el 5-bromouracilo es una sustancia que se utiliza en el laboratorio, ¿no? Es un mutágeno, ¿no? Si alguno de ustedes en algún momento tiene que trabajar con 5-bromouracilo, pues tiene que tener muy en cuenta de tomar sus precauciones por seguridad, porque es un mutágeno. Ya vieron que se puede comportar como un análogo de base y durante los procesos de replicación insertarse apareándose con bases nitrogenadas y causando daños en las cadenas de DNA. También otros que nos interesan, que ya vimos, al ácido nitroso, que ya lo mencionamos hace un momento, y a la hidroxilamina, que van a ser agentes hidroxilantes o desaminantes, ¿no? En el caso del ácido nitroso ya vimos que provoca desaminación oxidativa, que va a originar transiciones, y la hidroxilamina, que va a actuar específicamente sobre la citosina, que le va a añadir un grupo hidroxilo a su grupo amino, ¿no? Estos dos agentes son mutágenos endógenos que van a causar cambios en la estructura química de las bases nitrogenadas, y obviamente esto dará como resultado apareamientos erróneos entre las dos bases, entre las dos cadenas de DNA. ¿Alguna duda hasta dónde vamos aquí? ¿Vamos bien? Yo tenía una duda de información extra sobre la tarea. Sí, dime, perdón. Ajá, es que había mencionado que íbamos a agregar una información extra para la tarea. No sé si podría repetirlo, por favor. Es que ya se me fue el avión. A ver, primero la tarea es, si vieron mi presentación, vieron que les puse todos los dibujitos, ¿no? ¿Verdad? Quiero que hagan así sus dibujitos, que hagan como para que me entiendan así mejor a qué me estoy refiriendo con las mutaciones. Bueno, primero, de cada mutación que van a ustedes a revisar, o de cada daño al DNA que ustedes van a revisar, van a poner, ahí ya, van a poner el daño, y luego de esos daños que van a hacer, porque la primera tarea es hacer los daños y dibujo del daño, ¿no? Como los que le puse. ¿Sí queda claro esa parte? Y ya vieron que se los puse ahí. Cómo es el apareamiento normal, cómo cambia cuando está, por ejemplo, en forma tautónica o cuando está desaminada, o las alteraciones que acabamos de mencionar, y van a hacer el dibujito. Ahora, para la siguiente tarea, se van a regresar a esta primera tarea que hicieron, y ahora van a explicar con la siguiente tarea cómo se pueden reparar esos daños que se generaron. O sea, ustedes van a buscar, por ejemplo, si van a hacer un mecanismo de reparación por escisión de base, van a decir, ok, el mecanismo de reparación por escisión de base está en este mecanismo de reparación por escisión de base, participan DNAs glicosilasas, ¿no? Estas DNAs glicosilasas, ¿qué tipo de daño pueden reconocer? Entonces se van a su primera tarea y van a decir, ok, pueden encontrar uracilos apareados o intercalados en las cadenas de DNA. ¿Cómo pueden reconocer a los uracilos, por ejemplo? ¿No? Bueno, porque tiene una uracilo DNA glicosilasa, es una enzima específica que va a reconocer esa base y que va a cortar la base de la cadena de DNA. Bueno, ya una vez que cortó la base, ¿qué sigue? Bueno, sigue cortar, bueno, se genera un sitio apurínico o apirimídico, y entonces lo que sigue es cortar los enlaces fosfodiéster para eliminar lo que queda de esa base que estaba ahí puesta en una posición incorrecta. Entonces se elimina lo que continúa del nucleótido, y entonces se va a generar un sitio como un hueco, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue? Bueno, entonces la DNA polimerasa va a rellenar ese sitio, y luego una ligasa va a formar los enlaces fosfodiéster para, digamos, sellar la mella o
o terminar de reparar el tramo, ¿no? No sé si les quedó correcta y clara la tarea. Y así para cada mecanismo de reparación. O sea, las tareas, la primera tarea es ver los daños, qué los genera, cuándo se generan, y luego la siguiente tarea es ver las maquinarias de reparación y decir, bueno, esta maquinaria de reparación, por ejemplo, puede reparar un daño cuando hay un agente intercalante, ¿no? Voluminoso. O esta maquinaria de reparación puede identificar sitios apurínicos o apirimídicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay inestabilidad del enlace N-glicosídico, se puede generar una pérdida de base así de manera espontánea. Entonces, se va a generar un sitio apurínico o apirimídico. Entonces, ¿qué maquinaria de reparación podría detectar ese tipo de daño y cómo lo haría? ¿No? Ahora la otra es, ¿esta maquinaria de reparación la pueden encontrar en procariota? ¿Sí o no? Si está en procariota, entonces es igual a la de eucariota o existen o a lo mejor alguna diferencia en cuanto a este mecanismo en eucariota y procariota. Si es que en ambas células la pueden encontrar. Habrá algunos que no son para ambos, habrá algunos que se llaman igual, pero el mecanismo proteico no es el mismo, y eso también, por favor, lo van a anotar en su tarea. ¿Sí ya quedó claro o los hice más, los confundí más? Sí, está bien, entonces serían nada más esas 2 tareas y ya no se le agregaría nada más. No, ya no, yo creo que ya no, yo creo que ya es suficiente y por eso sí les di suficiente tiempo, ¿no? Creo que la otra tarea es para el domingo, ¿verdad? De la próxima semana. Sí. Sí, yo creo que sí, ya con eso es suficiente, ya tienen con qué entretenerse. Entonces, por favor, mañana continuamos con daños al DNA y comenzamos con maquinaria de reparación. Veríamos primero el mecanismo de reparación por escisión de base. Ese sería el primero que veríamos, ¿no? De los mecanismos de reparación por escisión, veríamos el mecanismo de reparación por escisión de base. El lunes tenemos examen, ¿no? Mañana es viernes, entonces continuamos el martes con el mecanismo de reparación por escisión de nucleótido. Vamos a ver que allí hay ciertas variantes en cuanto a ese mecanismo, ¿no? Sobre todo en eucariotas. Pero bueno, entonces, ya es todo. ¿Alguna duda más? ¿Vamos bien o me regreso? Todo bien, gracias. Bueno, tú dices Lili, pero los demás, ¿quién sabe? Sí, no sé mis demás compañeros. ¿Eh? Sí, Sí, todo bien, todo doctora. bien, Ok. doctora. Bueno, Todo bien, doctora. nos vemos mañana. Cuídense mucho.